noches, bienvenido a nuestro canal. Hoy en el programa especial que estamos tratando sobre el bullying y acoso escolar, tenemos aquí a José Manuel. Lo conoceréis en redes sociales como el padre de Kira. Lleva una cruzada en contra del bullying y lo que le sucedió a su hija inmensa, sobre todo por Twitter. Yo lo sigo por Twitter. Y bueno, lo hemos traído esta noche para que nos dé su testimonio y nos cuente y nos explique un poco, porque además creo que ha hecho de esto su oficio ahora, y que nos cuente un poquito cómo va la cosa. Así que nada, buenas noches, José Manuel. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Gracias por la oportunidad de visualizar el acoso escolar y el maltrato escolar. Gracias a vosotros. Ya sabes, como te he comentado antes, que yo también, por suerte o por desgracia, tengo un hijo que ha padecido acoso escolar durante muchos años, ¿no? Pues nada, José Manuel, te dejo el micrófono abierto, nos cuentas un poquito qué es lo que sucedió y cómo pasaron las cosas, porque aunque nos creamos muchas veces que nuestro caso es mediático o lo conoce mucha gente, luego te das cuenta que hay casos que la gente ni ha escuchado hablar. O sea, y te hablo de casos a lo mejor súper mediáticos. Nosotros que tratamos, por ejemplo, mucho también los temas de los desaparecidos, hemos tratado el tema de Jeremy Vargas, que fíjate, si es un caso, un chiquillo mediático, y cuando hicimos el especial que vino la madre, nos contó y demás, mucha gente decía, oye, pues yo no sé quién es Jeremy Vargas, qué le ha pasado a ese chiquillo, tal, ¿no? O sea, que te das cuenta muchas veces que muchísima gente no sabe qué es lo que hay detrás, aunque el caso parezca mediático, ¿no? Así que nada, si nos puedes contar un poco qué sucedió, agradecidos. Sí, no, todo el mundo no conoce el caso de mi hija, mucha gente sí, pero si no salen medios a diario, un día y otro, el caso llega a ser conocido, pero no mediático en sí, porque a Kira López no sabe mucha gente quién es. De hecho, normalmente cuando pierdes una hija, como nos ha pasado a nosotros, por bullying, se recuerda se habla de ella los primeros días del fallecimiento, un poco durante el año, al año, en el aniversario, y a partir de ahí, hasta que no llegue el juicio, de mi hija no se va a volver a hablar. Mi hija, el 19 de mayo del 2021, salía para el colegio, para el Mañanet, que es un colegio concertado religioso que regenta la congregación Hijos de la Sagrada Familia. Tiene muchos colegios en España y en Hispanoamérica. Pues un día a las 8:05 decidió que no iba a clase y subió 10 plantas en mi edificio y se tiró por el hueco de la escalera. Claro, esto era algo impensable, ¿no? Nosotros ya veíamos que a nuestra hija le tenía acoso y lo iba llevando, ¿no? Y como ya faltaban 2 semanas para acabar el colegio, pues lo que le dices, hija, tranquila que esto ya acaba. Y además que el bullying, hay gente que me dice, pero ¿cómo permitiste que fuese si le hacían acoso? Oye, que no le estaban pegando puñetazos en los morros, que el acoso escolar no es solo eso. Ese tipo de acoso precisamente se para en seco, porque es que hay un parte de lesiones, una denuncia y bueno, si tiene más de 14 puede llegar a ser delito porque hay una agresión física. Pero las chicas hacen otro tipo de bullying, es el bullying social, silencioso. Eso no lo puedes ir a denunciar hoy en España, no lo puedes ir a denunciar a ningún sitio porque es que ni te escuchan, te dicen, mira, vaya usted a educación, a ver si ahí le hacen caso, ¿no? Porque en comisaría no te hacen caso y en el juzgado es que eso no es nada, ¿verdad? Pero miren, no es nada, pero para una adolescente de 15 años sí que lo fue. Pero es que no es el caso solo de Kira López, es que le pasa a muchos chicos. Claro, esto sigue pasando y como son casos así, ¿no? Puntuales, dicen que hay 61 muertes al año. Yo creo que hay más del doble de suicidio de acoso escolar y se tratan como accidentes y demás. Claro, vincularlo a lo mejor es lo que falta, poder hacer la vinculación del acoso. Sí, claro, no todos envían un mensaje para despedirse, algunos sencillamente dicen, creo que viene una subida de estrés, ¿no? Fuerte, de ansiedad, y lo deciden en un momento, ya tenían la mochila llena de atrás, y hay un momento que dicen, bueno, no sé, a lo mejor si el hueco de mi escalera hubiese estado cerrado, pues a lo mejor no lo hace, ¿no? O hubiese buscado otro método. Bueno, un método que no falle, que a lo mejor se podría haber salvado, como la ingesta de pastillas, y tú lo ves y le lavan el estómago, pero claro, saltar 10 plantas. Yo cuando la vi en el suelo, yo vivo en un primero, ¿entiendes? Pues yo cuando la vi en el suelo le hice el boca a boca y la respiración artificial a mi niña. Hasta que el charco de sangre empezó a hacerse grande y dije, esto no puede ser. Y mi mujer me dijo que no, que se ha subido arriba. Bueno, me quedé en shock. Claro, porque tú en un primer momento pensaría que se había caído a lo mejor, ¿no? Que había perdido el equilibrio o algo. Yo en el primer segundo pensé que se había caído o le habían empujado. Porque el suicidio no era una posibilidad, no era una opción.
Sí, además, como has comentado, ya era una chica feliz, a vista tuya era feliz, ¿no? En casa era muy feliz, en entorno seguro y que ella estuviese bien. Era una chica abierta, extrovertida, pero en el colegio no la conocían así. Entonces yo yo me quedé que no hablaba, me quedé en estado de shock, me tenía sangre en la cara porque al hacerle el boca a boca ella se había hecho daño al caer y mi mujer chillaba, ¿no? De dos formas distintas de actuar. Te quiero, mi mujer. Y cuando ya subimos arriba, que no me dejaban verla, pues estaba rodeada de enfermeros y demás, subimos arriba y llamó el colegio. Oiga, que su hija no ha venido. Yo lo cogí el teléfono. Y los psicólogos del ayuntamiento que habían allí me dicen, no contestes. Digo, no, voy a contestar. Y dice, oiga, que su hija no ha venido, era a las 10 y el colegio empezaba a las... Ella salió a las 8:05, pero sí, a las 8:15 tenía que estar allí. Me llamaron a las 9:30 o a las 10, ahora no recuerdo exactamente. Y digo yo, que ¿dónde está mi hija? Digo, que ya hablaré yo con ustedes. Digo, ¿qué le han hecho a mi hija a ustedes? Porque yo ya relacioné la hora en que se quitó la vida con el ir al colegio, ¿no? Claro. Era un día lectivo, era un miércoles. Aunque ella a lo mejor tenía miedo a volver a la clase. Sí, piensa también que ella llevaba un Apple Watch. Cuando a mí me devolvieron el cadáver de mi hija, el Apple Watch no estaba. Claro, yo no puedo aseverar, yo no puedo decir si le desapareció el día que murió o el día antes, porque yo no me fijé. Yo no sabía el día antes que mi hija al día siguiente iba a tomar esta decisión, ¿no? Bueno, a tomar esta decisión. Claro. Cuando hacen esto a esta edad no han tomado una decisión. Se les ha activado un mecanismo que dicen, yo no quiero sufrir más. Y no ves más allá, ¿eh? Sí, no, tiene que ser algo impresionante lo que se te pasa por la cabeza para superar el instinto de supervivencia. O sea, atentar contra tu propia vida de esa manera tiene que ser algo atroz lo que se te tiene que pasar en ese momento por la mente. Ella era nuestra vida, nuestra hija. Es que era hija única, pero es que tenía una forma de ser, era súper buena chica. Mi niña con 15 años y medio, con el aspecto que tenía, que era preciosa. Aún no le habían gustado los niños, le empezaban a gustar ahora, imagínate, ¿no? Mientras que otras amigas ya tenían novios y demás. Sí, que era más bien tirando para infantil que para sí. A lo mejor no era tan mujer, ¿no? Que era más tirando para infantil, ¿no? Exacto. Su aspecto era de mujer, ¿no? Y le gustaba vestir como tal, pero luego la forma de ser y la voz incluso era de niña, era infantil, era una niña. Mi hija era una niña. Y José Manuel, ¿qué era yo? O sea, cuando ya empezasteis a indagar un poco, ¿qué destapasteis? ¿Qué llegasteis a descubrir? ¿De dónde venía o de dónde pensáis que venía? Lo triste de todo es que todavía no puedo comentar gran cosa porque está todo judicializado. Vale. Yo, por ejemplo, yo sé que 8 días después le enviaron un email que ponía muérete, 8 días después de morir mi hija. Yo sé quién ha sido esa persona. Te puedo decir... Compañero de ella, imagino, ¿no? No te lo puedo decir, pero te puedo decir que del entorno escolar. Porque además, yo desde el primer día supe que era del entorno escolar porque se lo enviaron al email del classroom del colegio. Ese correo electrónico solo lo conocía gente del colegio. Claro, pero no lo puedo mencionar todavía. Algún día lo mencionaré, ¿no? No, tranquilo. Y luego el reloj no está. Le habían maltratado a algunos profesores, que eso sí lo he dicho, ¿no? No he dicho sí, yo eso sí lo he escuchado por redes. Eso le hizo tema de profesorado sí lo he escuchado. Sí, eso le hizo más daño a mi hija, eso que el propio acoso escolar en sí. Si unimos ambas cosas, ella al final se sentía poca cosa por culpa de esto, ¿no? Mira que nosotros en casa le decíamos, chica, que ya lo tienes todo. Es buena persona, que es lo más importante por ese orden, ¿eh? Es la educación que le dábamos. Eres inteligente y si no lo fueses no pasa nada porque eres buena chica, que es lo que cuenta. Eres inteligente y encima, lo menos importante, pero eres guapa. No tienes todo. Sí, es una chica muy linda. De hecho, pondremos fotos aquí de Kira durante la conversación. Pero ella decía, papi, si yo no valgo nada. Claro, yo una y otra vez y mi mujer, pero es que venía del colegio pensando así. Pero vamos a ver. ¿Le destruyeron la autoestima? No me digas tú, si en el colegio no veían que le hacían bullying, no me digas tú que en el colegio no veían que no estaba feliz. Si yo algunas veces ya veía y le decía a mi mujer, ojo, digo, oye, Kira, digo, ¿estás bien? ¿Todo va bien? Y sí, papi, tranquilo. Pero claro, es que tú no te esperas este desenlace. Es que si tú estás
haciéndolo bien y le das todo tu amor y todo lo que necesita, ¿no? Y eres una persona abierta y tu hija está horas hablando contigo y con tu mujer contándote todo, ¿no? Tú ves que todo va bien. Todo va bien. Y que por muchos problemas externos que puedan surgir, el suicidio en tu hija no va a ser una opción. Pues sí, que no visteis una señal de la alarma clara, o sea, que ella no se veía, ustedes no llegasteis a ver como si ella estuviese totalmente hundida como para un punto de decir, quiero decir, no hasta el punto, no hasta el punto de eso. Sí que veíamos que en algunos temas ya nos habíamos quejado por escrito al colegio, tenemos escritos correos electrónicos a estos profesores de que por favor que diesen otro trato que a ella le afectaba, ¿no? El profesor es un referente para el alumno. A mí me escriben por Twitter, lo último que me pusieron es, yo soy profesora de inglés, no educadora. Pero oiga, dedíquese usted a otra cosa. O sea, usted, si no tiene vocación, pues sea profesional. Y tenga en cuenta que su conducta afectará a la de los alumnos. Y no basta con que solo vaya a enseñarles la lección. Mi hijo no es una calculadora, es un ser humano. El primer objetivo que deberían de tener todos los docentes y los equipos directivos de los centros educativos es que los niños fuesen felices, porque es igual que un trabajador. Si tú tienes un trabajador y no está bien en el puesto de trabajo, no va a rendir bien, ¿no? Entonces, como empresario, yo tengo empresa, intentas que estén contentos porque entiendes que así funcionarán mejor. Porque tú no vas a estar son más productivos, claro. Vigilándolos, tienes que delegar, tienes que confiar, ¿no? Si no, no los tengas. Pues con los niños pasa algo igual, ¿no? Si quieres que estudien bien, todo lo demás, ¿no? El triángulo de Maslow, todo lo demás tiene que estar bien. En el Mañanet, ya te digo yo, digo el nombre, Colegio Mañanet de San Andreu, Barcelona, todo lo demás estaba mal. Claro. Sí, de hecho creo que no es Kira la única que ha tenido problemas, ¿no? Yo por lo que he seguido en Twitter... Cuando salió el caso de mi hija, empezaron a salir decenas de casos, y surgieron 3 casos de chicas con ideación suicida que publicó la asociación Nace No al Acoso, de la cual yo colaboro. ¿No? Nace No al Acoso ahora están con el eslogan Yo sí te creo, porque es que a los niños encima no los creen. Si supiera de veces que he dicho ese mismo lema aquí, refiriéndome a los niños, no te lo creería, José Manuel. Es que es un problema que no los crean. Nosotros siempre hemos creído a nuestra hija, claro. Cuando tú te quejas al profesor, porque crees a tu hija, porque la conoces, ¿no? Y sabes cómo es, el profesor te va... Bueno, lo que te dicen, es que eres sobreprotectora. Oiga, es que usted no puede gritarle a mi hija, falta de respeto a mi hija, pero si aquel profesor se lo hizo a mi hija porque gritó a mi mujer y le faltó el respeto por teléfono a mi mujer, pues a la niña, pues también. Y mira, ya a partir de aquel día mi hija empezó a ir hacia abajo. Claro que sí, además de tener el problema de las amigas, porque imagino de las amigas, de las compañeras, sí, que como tú has dicho, detectar el bullying en las niñas es mucho más complicado. Cualquier cosa, y desde aquí lo digo, yo tengo un hijo con Asperger, lo conoce todo el mundo, de aquí porque me siguen y mi hijo ha hablado ya varias veces en el canal. Igual que el Asperger o los problemas de este tipo son más difíciles de detectar en niñas, también el acoso es más complicado en niñas, porque es más acoso psicológico, actúan de otra manera diferente a los niños. Como has dicho, el acoso físico, las palizas se ven, las ves a primera vista, pero el otro no, que es el problema. Entonces, claro, se sobrelleva muchísimo peor. Y además, la figura que te tiene que proteger dentro del colegio o el instituto, que son los profesores, abusan de su autoridad para todo lo contrario, pues a tu hija pues le pasó lo que le pasó, que la hundieron muchísimo más, imagino. O el profesor que acosa al niño en público en la clase. Esto ocurre a veces. También existe, sí. Y eso los deja, a algunos niños no les importa, pero hay a otros que les afecta mucho, ¿no? A mi hija le dijo, ¿y si yo a ti te dejo en ridículo y te llevo al teatro delante de todo el mundo y te hago lo mismo? Pues mi hija habló por teléfono en clase con otra niña, bueno, que luego vino a verme la madre de la otra niña y dijo, oye, que la culpa es de mi hija, que la tuya ya sabemos que es muy buena, la mía es más bichillo. Bueno, tú como docente no puedes humillar a un alumno. Mira, ahora hace poco se ha suicidado un chico en Estados Unidos, que era un chico que hacía acoso escolar a otro, porque el otro se suicidó, y él se sintió mal y se mató también. Es que son niños todos, las víctimas y los victimarios, es que estamos con niños. Claro. Estamos con adolescentes que la mente no está hecha del todo y tenemos que tratarlos bien. Sí, pero hay un problema, también te lo cuento, José Manuel. Muchas veces dices tú, vale, yo con el niño no puedo tratar, voy a hablar con el padre del niño. Y vas a hablar con el padre del niño
y te encuentras más problemas incluso que con los profesores. O sea que sí. es que es complicado, es muy complicado. Y el padre del niño es acosador también. Bueno, a tu hijo, si es víctima de acoso, lo que le puede llegar a pasar es que se pongan en complot varios niños diciendo que todo te lo inventas, te están haciendo al niño la vida imposible, a tu hijo, y encima vienen los padres diciendo que sus hijos no son acosadores. Y los observadores no dicen nada, los que hacen bullying no hacen bullying, y tu hijo se queda solo. ¿Cómo arreglas eso? No tienes testigos. El problema. No tienes testigos, no tienes apoyo de la Consejería de Educación, es igual de la autonomía que sea. Y los docentes dicen que estás exagerando, que son cosas de chavales, y luego tu hijo se mata. ¿Qué? A encogerse de hombro todos. Pues eso es lo que pasa hoy. Eso es lo que ha pasado. Bueno, en tu caso se ha matado, o sea, tu caso es flagrante. O sea, quiero decir que ahora habrá un juicio. A la tutora se lo dije. Ahora, ¿se acuerda cuando le pedí que la cambiasen de clase? Sí, llorando, digo, pues ahora las lágrimas ya no me sirven, ya es tarde. ¿Qué creía? ¿Que lo pedíamos por capricho? Nosotros teníamos nuestras razones. ¿Qué le costaba? Es que la pandemia no se podía. Pues, oye, que se relacionen con las amigas fuera de clase. Es que no se podía hacer. Estaba prohibido. Pues mira, oye, pues mi hija está muerta. Entonces, claro, yo he puesto una demanda penal, se ha presentado como acusación finalmente, por fin, la Generalitat de Cataluña y el Ayuntamiento de Barcelona. Ambos entes públicos son acusación popular contra el Colegio Manyanet. Menos mal. Porque en el caso de mi hija hay muchas cosas raras, ¿no? Todo lo que te he comentado antes. Y luego el hecho de que un mes antes y medio de que mi hija se quitase la vida, encontraron a un pedófilo que había sido maestro de pedófilo. Fue profesor también en el Manyanet Les Corts, otra escuela de la misma cadena, en otro barrio de Barcelona, estando el mismo director que estaba donde quiera, y allí hubo otro suicidio después, ¿no? Con un chico con síntomas de tocamiento. Y yo sospecho que a mi hija el día antes le pasó algo, ¿no? Claro, pero nunca os dijo nada. No sé de qué tipo, ¿eh? Y lo suficientemente impactante como para que ella decidiese no volver al día siguiente a clase. A lo mejor me muero sin saber lo que fue. Yo me veo en la obligación de denunciar. Yo quiero que... Y de intentar averiguarlo, claro. Claro. Hoy, un año después, están mirando el portátil de mi hija. Pero para que veas... Lo que yo nunca entenderé, cómo se tarda tanto en mirar portátiles, dispositivos móviles, pero no en el caso como el tuyo. Yo le dije a la policía, oiga, si sabemos que el email post-mortem a mi hija lo ha enviado alguien del entorno escolar, sabemos quién es, con nombre y apellidos, ¿por qué no miran ustedes el móvil de esa persona y el ordenador de esa persona? No, eso no se hace. Hombre, así no pillamos a los malos, ¿eh? Bueno, pero podrás mirar los mails que recibió tu hija a lo largo del curso. En su teléfono, pero por ejemplo, un bullying que le hacían a mi hija, burlándose de su Instagram, no era por escrito en Instagram, porque a las primeras veces contestó mi mujer, que tenía acceso, dijo, oye, que soy la madre, no os paséis. Veían las imágenes de Kira y se burlaban en clase. Eso no lo detectas. Pero si tienen un chat entre ellos hablando de Kira y hubiesen mirado los chats de esos alumnos, ¿no? Pues hubiesen detectado. Grupos de WhatsApp, grupos de Telegram, claro. Mira, mi hija, tú ponte en lo horrible, en lo terrible que es esto, ¿no? Imagínate que muere tu hija y luego te enteras por boca de otros padres de que una serie de alumnos en clase se han burlado y se han reído de la muerte de tu hija. Eso ha pasado en el Manyanet. Y encima no digas nada porque te estás metiendo con menores. Pues mire, esos menores, sus padres, que les den mejor educación. Porque yo que no entiendo a qué grado de empatía estamos llegando, sinceramente. Ni en broma ni de lejos, ¿no? Pues eso ha pasado. Y yo a la persona que me lo contó le dije, no quiero saber ni quiénes son. Porque yo estaba en tratamiento en esos momentos y tengo que cuidar mi salud mental, ¿no? Oye, José Manuel, ¿ha acercado algún profesor o alguien a pediros perdón? Es decir, oye, mira, lo hicimos mal o nos confundimos o nos hemos equivocado, aunque sea de modo privado, que no quiere que se sepa, pero ¿os ha acercado a alguien a pedir disculpas? Solo un profesor vino al velatorio y al entierro. Un chico joven, y nos dijo que él la había cuidado mucho y que había hecho todo lo que pudo, que cuando había trabajos en grupo veía que ella era la que lo hacía todo, ¿no? Y le ponía más nota a ella. Y qué triste, ¿no? Bueno, al día siguiente de morir Kira, miramos las redes sociales unos días después y es que se habían ido de excursión. Pero vamos a ver, en la clase de Kira
¿Cómo no anulas la excursión? ¿Cómo preguntas, ¿queréis ir de excursión o la anulamos? Pues los que le hacían bullying querían ir de excursión y sus amigos no querían ir de excursión. Eso es bullying post-mortem también, por parte de docentes y de la consejería que estaba allí llevando el tema este. Hombre, eso está mal. A mí me dolió, como padre de mi hija muerta. A mí me hubiese gustado que se hubiesen anulado las actividades. Por lo menos algún duelo en el instituto, ¿no? Que era alumna. Pues no, por su profesora de inglés o de matemáticas, no me acuerdo. Al día siguiente en su Twitter personal puso: qué buen día nos ha hecho hoy, porque hizo sol. Muy bien. Que demuestra muy poca empatía, muy poca empatía, la verdad. Qué poco humano, ¿no? Claro, sí, ¿no? Sí, y bueno, y luego viene que además es un centro religioso, o sea, que, a ver, que yo no además luego mi mujer y yo tuvimos persecución por parte de docentes y familia de docentes, maridos, mujeres, persecución en redes sociales, acusándonos de que ensuciábamos el nombre del colegio. Mire usted, yo tengo a mi hija fallecida, a mí el nombre del colegio me importa un pimiento. O sea, a mí el coraje que me da es que cuando se ensucian ellos, que son los que se ensucian, y matan al mensajero, o sea, tú por hacer ver las vergüenzas eres el malo. No, las vergüenzas las estáis ocasionando vosotros, no las ocasionéis y nadie hablará malamente de vosotros. Hacías alusión antes al tema del Instagram y es que, claro, mucha gente dice ahora, los niños de hoy en día, la generación de cristal, porque el tema de que bullying hemos tenido toda la vida, cierto, pero en nuestra época, por lo menos la mía, yo tengo ahora 42 años, cuando tú sufrías bullying en el colegio, tenías un problema en el colegio, cuando tú te ibas a tu casa se quedaba en el colegio y no lo tenías más hasta el día siguiente que ibas al colegio. Pero ahora con las redes sociales, los críos tienen bullying todo el día. O sea, y además un bullying muchísimo más extendido, porque antes era tu núcleo del colegio y de ahí no salía. Tú ibas 2 calles más para allá de la tuya y hacías nuevos amigos y nadie sabía nada. Ahora no. Ahora tú tienes tu Instagram, tú tienes tu Facebook, tienes lo que sea, y el bullying se extiende. Pues imagínate, a nivel mundial, como yo digo, ¿no? Entonces no hay ningún lado en el que vayas dentro de tu zona que no sepan que eres una víctima de bullying y que te lo van a seguir haciendo, ¿no? Entonces, claro, yo creo que había que analizar este punto tanto por parte de las autoridades como por parte del profesorado, porque, claro, no es como antiguamente. A todos siempre ha existido el bullying, siempre ha existido el maltrato infantil y siempre a los niños que han tenido cualquier cosa se han aprovechado de ello. Pero antes se quedaba ahí, el niño iba a su casa y se acabó. Y te hacías amigos 2 calles más para allá y no tenías problemas. Y ya está. Mira, eso de generación de cristal a mí me hace gracia. A ver, pero si en nuestra época con el EGB, cuando te hacías adulto, tenías trabajo y te ganabas la vida bien. Yo tengo 56. Hoy tienen que tener una carrera, un máster, un idioma o 2 y como quieran ganarse bien la vida, a lo mejor se tienen que ir a Inglaterra o a Alemania. ¿Eso es la generación de cristal? ¿En serio? ¿Por qué? Porque algunos los acusan de débiles. ¿Qué han sufrido esos niños que llaman débiles para ser débiles realmente? Porque a mi hija con 5 años la machacaron. Tú atascabas después. En el momento, cuando estás metido en el contexto escolar, no lo ves tan grave. Lo ves después. Que yo no soy psicólogo ni psiquiatra. Yo no sabía lo que era la indefensión aprendida hasta que mi hija ha fallecido. Yo no lo sabía. Yo sé mucho de bullying hoy, pero de generación de cristal nada. Y luego lo que tú decías. Tú te ibas a casa y acabado el problema. Y además, delante del profesor no había bullying. Y además, el bullying, si ocurría y no estaba el profesor, eran los alumnos que habían ahí, pero no había un grupo con el móvil grabándote. Hoy es que están grabándote alrededor y eso corre. Eso ya no hay quien lo pare. Hombre, lo tienen peor hoy, ¿eh? Muchísimo peor. Tienen otra cosa mucho peor. Cuando nosotros estudiábamos no había tanta competitividad en los estudios. No se exigía tanto. Hoy es brutal, ¿eh? Hoy, o sea, mi hija haciendo trigonometría ahí estudiando, bueno, yo también lo hacía, pero una cantidad de deberes, mi hija y todos, y es lo normal, ¿eh? De tarde a noche. Mira, oiga, en el norte de Europa no estudian así los niños, ¿eh? No, es excesivo, la carga. Los orientales lo hacen, pero en Finlandia, en Suecia, estos países, de deberes una semana, oye, léete el libro que quieras y luego el lunes, léete un libro y el viernes me lo explicas. Bueno, si nos metiésemos con el sistema educativo que tenemos, la verdad que tenemos un sistema educativo de principios de la revolución industrial. O sea, tenemos un sistema educativo que está creado para hacer mano de obra efectiva, que es para lo que se creó cuando la revolución industrial y ese sistema educativo hoy en día bueno, prima, cuando no estaba Google ni redes sociales, ¿vale? Pero hoy que le enseña a un niño los ríos de España, entonces, pues si te metes en Google y lo encuentras todo. Enséñale a formarse como ser humano.
A solucionar problemas. Primero, como ser humano. El niño no puede salir del colegio pensando que cuando vea a Cinco pegando patadas a otro, él tiene que ir y grabar. Y es como salen hoy. El problema es que los referentes que no toman, como antiguamente, porque yo recuerdo cuando éramos pequeños, tú que tienes 56, yo tengo 42, ibas al instituto, estaba el profesor que era una figura de autoridad, cuando todavía no eran gente de la autoridad como ahora, ¿no? Sí. No necesitaban serlo, o sea, tú estabas tan bien educado también en tu casa para que lo respetases, que el profesor no necesitaba ser agente de la autoridad, porque esa es la diferencia que tenemos ahora. Es que delante del profesor no te atrevías. Exacto, estábamos tan bien educados que ellos eran una figura de autoridad sin serlo, o sea que... Y hoy a los profesores los tienen machacados, si yo lo sé. Que a veces viene algún profesor y me recrimina que solo hablo de ellos y tal. Digo, oiga, a ver, es que esa es otra guerra. O sea, yo no estoy de acuerdo en que maltraten a los profesores, ni los alumnos ni los padres, y eso hoy se está dando. Por eso los han hecho agentes de autoridad, para que jurídicamente tengan más protección. Si no me parece mal, si está bien. Si yo estoy en con ellos. En parte lo veo bien, en parte lo veo mal. Bueno, yo no voy a pegarle un puñetazo a un profesor, yo no. Aunque tenga ganas. Es que no lo voy a hacer, lo voy a denunciar, ¿no? Y ya veremos quién tiene razón. Pero es que esa no es mi batalla. A ver si me entiendes. A mí se me ha suicidado mi hija y me la han tratado mal una serie de profesores y otros no la han protegido cuando deberían de haberlo hecho, y por omisión mi hija se ha sentido indefendida, ¿no? Y entonces mi batalla es esta, contra los que hacen bullying y contra los profesores que lo permiten. ¿Que maltratan a profesores? Bueno, pues oye, que se manifiesten los profesores, o ellos hagan quejas y tal, porque no está bien que les peguen o los maltraten. Yo no, claro. Mi batalla no es esa, yo estoy en otro sitio. Pero sé que el problema de raíz, yo siempre lo digo cuando hablo de estos temas, que hemos hablado ya de estos temas, es la educación que el niño, los valores que han perdido hoy en día muchos niños, que muchos padres no han sabido inculcar esos valores, ¿no? Del respeto, el respeto a la persona mayor. Yo recuerdo antiguamente que tú veías a una persona mayor por la calle, en la vida se te iba a pasar por la cabeza faltar el respeto a una persona mayor que tú o contestarle malamente. Y hoy vas a la puerta del colegio, mi mujer ha ido a la puerta del colegio a defender a mi hijo porque le iban a pegar entre 3 o 4. Y han puesto verde los niños. Y yo decía, yo en la vida se me hubiese ocurrido a mí cuando yo era pequeño insultar a la madre de un compañero. O sea, eso no, ves que te cogía tu padre te cogía en su casa y te partía 2 hostias. Y te quedabas con las 2 hostias pegadas. O sea, yo me acuerdo que tú ibas a tu casa y te decías, papá, el profesor me ha dicho que ahora te voy a dar yo también. No, o sea, que sí, que a lo mejor no sabían pegar un par de guantadas a los niños, pero ¿qué ha pasado? Y una cosa ni otra, pero bueno. No, pero te quiero decir que el problema de que haya niños que hoy en día no tienen esos valores es lo que hace que acosen a los que sí, a los que los tienen, que es el problema, ¿no? Y nos encontramos con la indefensión y claro, el profesor luego como figura de autoridad, en fin, se ha hecho un cóctel tan grande que luego pasa pues lo que le pasó a tu hija, lo que le ha pasado a otros niños y que, bueno, muchos no han llegado al extremo de tu hija, pero que lo han pasado mal y luego les crea una serie de traumas que lo van a arrastrar durante toda su vida, ¿eh? Porque los que salen del bullying no salen del todo, ¿eh? No, luego tienen acoso laboral, muchos de adultos, eso va pasando, ¿no? Y, en fin, esto es que es un sinsentido. Tú ahora te dedicas a eso, ¿verdad? Sí, yo hace 20 años que soy autónomo, tengo una empresa de otra cosa y entonces ya estoy dado de alta y lo que he hecho es especializarme y ahora soy perito judicial en gestión y dirección de centros educativos. ¿Por qué? Porque los maestros no dejan de ser recursos humanos, ¿no? Y es de lo que yo entiendo, lo que yo estudié en la universidad. Y entonces ellos tienen unos desempeños que llevar a cabo, ¿no? Y yo lo que hago es una evaluación del desempeño, de la gestión de ellos, para valorar si han aplicado los protocolos bien, si han actuado bien, bajo las leyes, las normas escolares y demás. ¿Qué protocolos hay ahí en Cataluña? Porque tú eres de Cataluña, yo sé que, como hemos hablado fuera de cámara, en España cada comunidad autónoma tiene sus propios protocolos, pero bueno, ahí en Cataluña, ¿cómo debe de funcionar, para todo el que nos esté escuchando, el tema del acoso? O sea, un niño se siente acosado, ¿qué se debe de hacer? Mira, lo tengo delante y tengo una chuleta ahí, 8 protocolos. 8 protocolos y solo aplican uno y mal aplicado. El que más se aplica es el protocolo de acoso escolar, ¿no? Que solo se aplica, hay un error grave aquí, de fondo, que yo pedí firmas en Change.org y conseguí en un día 80.000 firmas, ¿eh? Y una de las cosas que pido es que para que se active el protocolo antibullying no sea preciso que hayan habido varios conflictos, porque resulta que hasta que no atacan un par de veces a tu hijo, físicamente o verbalmente,
2 o 3, lo tiene que valorar el docente, no se inicia el protocolo anti-bullying. O sea que el primero o el segundo ataque salen gratis. Esto es un error de concepto de los docentes, porque desde la primera vez se tiene que hacer que ese conflicto acabe ahí, sin necesidad de aplicar el protocolo anti-bullying. Y es más, al protocolo anti-bullying hay que cambiarle el significado y que se active desde el momento 1. Hombre, a ti o a mí, si nos pega un vecino un puñetazo o nos insulta, la primera vez, si nos dice te voy a empujar por la escalera y te voy a matar, la primera vez te vas a comisaría a denunciarlo, no te esperas una segunda. Pues si a tu hijo le amenazan 2 veces con que le van a empujar por la escalera, a lo mejor le aplican el protocolo anti-bullying, pero si es 1 o 2, no, tiene que haber 3 o 4. A mi hijo lo empujaron por la escalera, concretamente, además que a mí lo empujaron y lo pisaron por la escalera. Eso es un clásico. Y el director de instituto, a veces los directores de instituto han dicho, bueno, hay un seguro. No, al que le hizo eso no pasó absolutamente nada. Fue en el colegio, no fue en el instituto y no le pasó absolutamente nada. O sea, al pues que se lo hizo, nada. Si no tiene consecuencias, se sentirá impune para hacer cosas peores. Entonces estás perjudicando al victimario, porque hará cosas peores. Y el adulto a lo mejor es un delincuente porque en el colegio no se le ha educado de que eso no se puede hacer. Y él, de adulto, le parecerá una cosa normal, ¿no? ¿Por qué no? Si es que es un niño. Sí, y 9 protocolos anti-bullying, en serio. Mira, yo estoy con un caso de un niño que tiene Asperger, que le estoy haciendo el peritaje, ya lo he terminado, y le han aplicado el protocolo de acoso escolar. Y digo, bueno, ¿por qué no le han aplicado el protocolo delante de conductas de odios y de discriminación? ¿En qué consiste ese protocolo, José Manuel? Porque le insultaban y le decían autista y retrasado, ¿no? Hombre, esto es delito de odio, esos insultos sí, ya en sí. Los protocolos son idénticos, las medidas correctivas que tienen son iguales, pero las actividades que se tienen que hacer después de que ha habido este acoso, las actividades son diferentes, porque claro, el acoso escolar en sí no está tipificado como delito y de hecho si es por ejemplo acoso silencioso como dejarte de hablar o mirarte mal o tal, esto o aislarte o no hacerte amigos. No es denunciable, es acoso escolar del que tienes que tratar y se puede abrir un protocolo, pero en el momento que te han violado, como el caso de este chico que hay una violación física, ¿no? Hay abusos, tú me dices que los 2 protocolos son iguales, yo te digo que las actuaciones de después no son iguales y hay una diferencia principal, es que el protocolo de delito de odio, aquí en Cataluña por lo menos, se aplica desde el segundo 1, desde el primer momento. O sea, aquí en el momento que te llaman retrasado autista, no te lo tienen que llamar 2 veces. En el primer momento tiene que ser el docente el que lo comunica a dirección y dirección lo tiene que comunicar a la autoridad competente, Mossos y Fiscalía de Menores y de menos de 14 años. Cuando con el protocolo de acoso escolar, eso si son acosos leves, hombre, si da un puñetazo sí, también, ¿no? Pero si son acosos leves, no. ¿A qué parece? ¿Tú crees que esto lo saben los padres? No, ni esto que te acabo de explicar yo lo saben. Otra cosa que se hace mal, y es que se aplican los protocolos, y esto si me está escuchando gente que tenga hijos en los colegios, que tomen buena nota porque es importante. Se van a encontrar con que no tienen defensión hacia su hijo, el colegio no se va a comunicar contigo, la Consejería de Educación no te va a decir nada, los 2 te van a decir que están aplicando el protocolo anti-bullying, pero a ti no te informan. Vamos a ver, para que un protocolo anti-bullying se active de forma correcta, para que funcione bien, te tienen que ir informando como padres semanalmente de los avances que están habiendo y de los cambios que van a ir haciendo, ¿no? Tanto al victimario, porque también le tienen que corregir, ¿no? Porque también es otro niño, como la defensa que van a hacer a tu hijo. Existe, por ejemplo, aquí en Cataluña, lo que son mapas de seguridad y mapa de protección. Son documentos que ponen las actividades que se ha de llevar a cabo. El primero, el de mapa de seguridad, es un documento sencillo con 4 pautas que se aplican con carácter de urgencia, y el otro ya es más elaborado, ya es un documento más amplio que pone qué profesor va a proteger al alumno, quién lo va a acompañar a los sitios, qué van a hacer, en fin. Tú como padre pide esos documentos, no te los van a dar, si no te los dan es que no lo han hecho. Porque como hasta ahora están acostumbrados a que se quede todo entre colegio y consejería, y el colegio y la consejería no tienen ninguna obligación legal
de darte a ti ningún documento que demuestre que están aplicando el protocolo de forma correcta, la única manera que tienes de conseguir averiguar si lo están haciendo bien es denunciando en el juzgado. Es muy triste. O sea, tú te tienes que ir al juzgado para saber si se está aplicando el protocolo de forma correcta. Ahora mismo es así. Y el juez sí le va a pedir esa documentación. Hombre, porque que digan, estamos aplicando los protocolos. Muy bien, vale. ¿Qué estáis haciendo? ¿Qué pasos estáis? No te lo puedo decir porque como son menores y la Ley Orgánica de Protección de Datos me impide dar ninguna información. Eso no es verdad. De tu hijo, igual que firmaste que le podían hacer fotos y ponerlas en redes donde ellos quisiesen, de tu hijo te pueden informar de todo, lo que no quieren. Es que es de una hecho, muchas veces cielo. tu hijo no va bien en clase en alguna materia y te llaman y firmas un documento por el cual te comprometes a trabajar con el equipo docente y te van informando a lo largo de todo el curso. No me digas que no se puede hacer lo mismo con esto. Vamos. Pero estas cosas que yo te comento, a mí me llaman cada semana una familia o dos, cada semana, y la mayoría de concertados religiosos, es curioso, diciendo que sienten indefensión porque les hacen estas cosas. Pero esto yo ya te digo que lo tengo por escrito para que cambie. La asociación con la que colaboro, Nacional Acoso, tiene un decálogo con 10 pautas que impedirían que esto ocurriese también. Y lo que yo pido después, en este documento que entregaré con las firmas algún día, cuando esté mejor, al Ministerio de Educación, ahora está Pilar Alegría, que no lo está haciendo mal, pero creo que se queda corta y no se atreve a hacer más cambios porque igual se la comen viva, ¿no? En fin, política no me interesa. Bueno, también sabemos cómo funciona la política en educación. O sea, el Ministerio de Educación verdaderamente dependiente del gobierno central, luego las competencias están en las comunidades autónomas. O sea, que está muy... Sí, pero cuando el gobierno central quiere crear una ley que obliga a las comunidades autónomas a hacer algo, oye, sacan una ley orgánica y eso afecta a todo. Pueden, por ejemplo... Claro, pero yo no sé si aquí a lo mejor tendría que ser más muy bien. Tendría que ser más a lo mejor el Ministerio del Interior o sacar una ley porque estamos hablando ya de delitos. O sea, es que claro, es que no estamos hablando es que son delitos, es que no estamos hablando de una ley escolar, es un delito. Tendría que haber algo que estuviese por encima de lo que es el tema del Ministerio de Educación. Yo he oído yo he sido un director que ha dicho, no es delito porque es entre niños. Pero vamos a ver, ¿usted es jurista acaso para decir eso? ¿En qué se basa usted para decir eso? O una niña que le dan en Galicia un puñetazo en el ojo y un tirón de coletas y va a dirección y la solución del director es echarle gotas en el ojo. ¿En serio? ¿De verdad? Hombre, usted no es médico. Usted, su obligación es llamar y que el niño se llame a los padres y llevérselo al ambulatorio al niño. Y no valore usted si el ojo está bien o no. No haga esa valoración, no entre ahí. Y como esta te puedo contar 1000 anécdotas. 1000. Yo he tenido que sacar a mi hijo del colegio, llegar a las 2 de la tarde, ir a recogerlo y llevármelo automáticamente a urgencias porque tenía un golpe en un brazo o tenía un golpe en un testículo. Eso me ha pasado a mí, de no llamarme del colegio para decirme, oye, mira, pásate por aquí que a tu hijo le ha pasado esto y tal. No, encontrármelo cuando he ido a recogerlo. Eso me ha pasado a mí. O sea y de hecho aquí lo vais a escuchar porque os lo contará Pepe en otra charla que tendremos, ¿no? O sea, que eso lo hemos vivido. Pero tú sabes lo que pasa, José Manuel, que yo me he encontrado que, por ejemplo, si meternos en política, meternos en historia, está, por ejemplo, la violencia de género, la cual reconoce que la mujer sufre una violencia por el hecho de ser mujer, simplemente por el hecho de ser mujer, ¿no? Y no nos damos cuenta de que el niño o el menor sufre violencia simplemente por el hecho de ser menor. Yo siempre digo lo mismo, el que abusa de un niño, abusa de un niño. Si ese niño cuando tenga 20 años no vas a abusar de él. ¿Por qué abusa? Porque es menor. O sea, le estás causando una violencia por el hecho específico de ser menor. Por lo tanto, debería de haber un departamento especial, al igual que lo hay, de violencia de género, igual, pues para violencia del menor, con gente especializada que te atiende cuando llega, que sabe lo que hay, con psicólogos especiales para niños, etcétera, etcétera, etcétera. Cosa que no estamos teniendo. Y yo creo que ese es el verdadero problema. No solamente para el bullying, para el maltrato físico, para los abusos contra los menores por parte de, me da igual, familia, lo que sea. Pero es que no entendemos que al menor se abuse y se le pega por el hecho de ser menor, igual que a la mujer por el hecho de ser mujer. Y está observado como normal. Bueno, salió la ley Rhodes, que llamaron por el pianista, ¿sabes? Y la ley contra el maltrato infantil, que está muy bien, es un avance, pero no le llega ni de lejos a la ley de maltrato de la mujer. Yo quiero la misma protección jurídica para los niños, que se apliquen los derechos civiles a los niños, exacto, igual que a la mujer. Que con la mujer todavía quedan muchos avances, porque muchas leyes, pero la siguen matando. Yo es que yo soy más práctico. Yo a la mujer
lo que le pondría, si tiene una amenaza de muerte real del exmarido o la expareja, oiga, póngales guardaespaldas todo el día, porque hay un señor que está dispuesto a matarla. Pues oiga. Hubo muchas iniciativas, ¿eh? Estaba la de guardaespaldas, estaba también la de perros especializados, como llevan los ciegos, llevan los lazarillos. Hubo una iniciativa en la que se adiestraban ciertos perros para que estuviesen con las mujeres y cuando saliesen con estos animales. O sea, ha habido iniciativas, pero no se han llevado. Escoltas privados. Oye, a que cuando ETA existía habían cientos de escoltas privados que protegían a políticos. Se gastaban fortunas, el Estado español. ¿Por qué no lo hacen con las mujeres maltratadas? Si tampoco son tantas. Si se cuentan, ¿saben? No son tantas. Que inviertan ese dinero. Y con el tema del suicidio infantil y el maltrato infantil, que inviertan, que hagan lo mismo. Lo que no puede ser que inviertan fortunas, por ejemplo, en los que mueren por accidentes de tráfico, que hay 100 y pico al año, y se están suicidando 6.000 chavales, ¿no? Y lo están ocultando, que es peor todavía. Y no solo no hacen nada por hablar de eso, es que no hablan del tema. No, porque además se dice que es por el tema del efecto contagio, evitamos que no se hable. Exacto, pero que se hace, ¿no? Bien, si se explica, hay que explicar bien las cosas, ¿no? Y además es que existe, claro. Es real. O sea, es que es real. Y ahora más, después de haber salido de la pandemia, ¿eh? Ahora está afectándole muchísimo más psicológicamente a los menores, ¿eh? Sí, hay algunos expertos que creen que ha habido un aumento por la pandemia, y yo, sin ser experto en acoso escolar, te digo, y recuerda esto dentro de unos años, que no va a bajar el nivel de síntomas por acoso escolar. Se ha quedado ahí y va increciendo, va a ir subiendo poco a poco, a no ser que cambien las leyes y las formas de actuar entre centro escolar, familia y consejerías. Va a subir, ¿sabes cuál es una de las cosas por las que también se ha podido incrementar? Yo recuerdo antes de la pandemia, los niños iban al colegio o al instituto y tenían totalmente prohibido introducir aparatos electrónicos, no podían introducir móvil, por lo menos aquí en Andalucía, no sé, en Cataluña. No podían llevar teléfono móvil y no podían llevar tablets, no podían llevar nada. Hoy en día, como muchas de las cosas las hacen online por el tema que hemos tenido de la pandemia, ya tienen permitido introducir los aparatos electrónicos dentro del instituto. Claro, a ellos les dicen, no, bueno, los podéis meter, no podéis usarlos, todos sabemos. Son chavales, le cogen la vuelta a ti, te coges la vuelta a tu hija, te la cogía, y a los profesores le cogen la vuelta los 900 alumnos que hay en un instituto. Entonces, claro, si metemos ese aparato electrónico dentro del centro sin las limitaciones del aparato electrónico, sino libremente como lo estamos metiendo, pues ahí volvemos a lo que hablábamos antes. El acoso se vuelve mucho más exhaustivo. Entonces puede ser que los límites sí suban por este motivo, ¿no? Pienso yo. Claro, el acceso a... Mira, la edad penal es a partir de 14 años en España, ¿no? Sí, bueno, pero tampoco está muy... Pero no se le aplica como un adulto, ¿eh? Ni con 16. De los años de cárcel a años de correccional no se aplica igual, ¿eh? Pero verás a dónde voy. Ahora, la edad normal para tener un teléfono móvil con acceso a todas las redes es la de 12 años. Los expertos dicen que a partir de 12 años. Los niños con 12 años ya saben lo que es la navegación privada. Y es que tú entras y si luego tu papá te va a mirar dónde ha estado él, no lo ves, no queda registrado. No lo ves. Los niños lo saben. Son muy listos. Tienen acceso a pornografía, por lo cual van a ver como normal el maltrato a la mujer. Tienen acceso a ejecuciones y a muertes reales. A cómo... En fin, a una serie de cosas que con 12 años no tocaría. Y lo van a ver. Esto es peligrosísimo, ¿eh? Hay que adecuar la educación a eso. Es que hay que cambiarlo todo. Hay que hacer un cambio estructural. Porque los niños tienen acceso a esto. Y sobre todo yo haría... A la complacencia inmediata, a que te den el like rápido, a gustarle a los demás, a querer que tú haces algo y todo el mundo sepa que lo has hecho para que todo el mundo diga, oh, qué guay. Y hay muchos que... A retocar tu foto y ponerte más guapa de lo que eres. Ahí vamos. A publicar dónde has estado, decir qué buena vida tienes. Es que, oye, que la vida no tendría que ser eso. Exacto. Eso es para adultos, pero para niños, pues los niños ya lo hacen. No es sano. Claro. No lo es. Y la violencia se incentivados por los padres, están muchos incentivados por los padres, que yo he visto cuentas de niños que los padres los incentivan a que estén en Instagram para conseguir followers de eso, o en YouTube haciendo canales de niños. Yo creo que hay cosas que deberían delimitarse y los menores, cuanto más lejos de las redes, mejor. O sea, yo es lo que opino. Hay canales que... Los hijos, ya te he dicho, tengo un hijo y una hija, mi hijo con 20 y mi hija con 14, y mi hijo emite aquí porque mi hijo es muy, de hecho está estudiando historia, es muy fanático de la historia, y da charlas sobre historia y demás, pero él tiene 20 años.
La cría no se acerca para emitir aquí, ni por asomo, no aquí en Twitch, en un canal que tengo de Twitch. Y ni se me ocurriría, yo no expondría en la vida a una cría de 14 años a todo lo que le pueden decir, porque hay mucha basura en Internet y tú tienes una mentalidad que cuando eres adulto te afecta. A mí me afecta muchas veces cuando me dicen ciertas cosas. Pues imagínate a un crío de 14 años que todavía está formando su personalidad, ¿no? Y eso es lo que no vemos o lo que no queremos ver, ¿no? Y nos da igual que los exponemos a ellos, nosotros los dejamos libres para que se pongan a ellos. Claro, nosotros le teníamos las redes sociales bloqueadas, no eran en abierto, ¿no? Y aún así, a veces pienso que no ha sido una buena idea, pero bueno, porque le vean los niños de la clase y demás. Pero claro, es que también tiene que socializar algo, es que tenía 15 años. El problema es que lo hacen todos, el problema es que cómo le quitas tú a tu hija que tener Instagram con 15 años si lo tienen todos. Es que no puedes. ¿Cómo le quitas tener Facebook o tener WhatsApp? Es que no puedes hacerlo porque hoy se comunican así. Mi hijo y mi hija con su grupo de amigos para quedar por la tarde o incluso para cualquier cosa, y con la pandemia mucho más, porque entonces si no tenían, ¿cómo socializan? Son niños, son adolescentes, tienen que socializar. Los hemos tenido encerrados 6 meses. Terrible. No puedes encerrar a críos de 15, 16, 14 años 6 meses sin que contacten con críos de su edad. No puedes. Es que creo que la pandemia se ha gestionado mal. Si comparas con países del norte de Europa, ¿no?, que te dejaban ir a correr o estar en el grupo de burbuja de amigos y tal, aquí han afectado la mala gestión. Claro, es que parece que me meto con el gobierno, pero vuelvo a decir, no tengo nada en contra del Partido Socialista ni a favor. A ver, es que yo en estos temas, que me da igual, pero estaba quien estaba, ¿no? Pues hombre, se podía haber hecho un poquito mejor, ¿no? Porque los chicos, cuando yo veía que acusaban a los chicos de hacer botellón, que no digo que hacer botellón esté bien, mi hija nunca lo hizo, yo pensaba, bueno, pero es que ellos tienen una necesidad muy fuerte de socializar. Claro, hacer botellón no está bien porque era la pandemia y podía luego a ver al abuelo matarlo, pero esto era muy complicado porque los chicos lo necesitaban. No sé, haber llevado un término medio, ¿no?, de alguna manera. Yo lo que hubiese hecho es sobreproteger a los mayores, ¿no?, aislarlo y poner todos los medios en los mayores, en las personas que podían morir por el virus, pero a los demás dejarlos más hacer vida normal, porque la salud mental no se ha cuidado. Y sobre todo de los que más precisan socializar, que son los adolescentes y los niños, porque al final es eso. A mi hija no le afectó solo el bullying. Era época de pandemia, la mala gestión también le afectó, el maltrato de profesores. El suicidio es multifactorial, es por muchas cosas, ¿no? Claro, mi hija, el motivo principal ya sé yo cuál fue. Fue el maltrato. Hay un detonante. El maltrato y el no trato, ¿no? Pero luego hay esa serie de cosas y que tuvo que haber un detonante antes. Bueno, la gota aquella que colmó el vaso, que dice. No, está claro, a ver, nadie se levanta una mañana y de buena, bueno, habrá alguno, pero que nadie se levanta una mañana y dice, me suicido, ¿no? O sea, lógicamente tienes que llevar, como tú has dicho al principio, una mochila que igual empezó desde los 5 años, como has comentado, cuando empezó con los problemas, ¿no? Y a ella 5 años para nosotros, que tenemos tú 50 y tantos, yo 40 y tantos, no es nada, pero para una cría de 15 años, pues es un tercio de su vida, o sea, es que... No sabemos que cuando un niño está maltratado en infantil y en primaria, cuando luego cesa el acoso, el mal está hecho. Ese niño está roto. El mal psicológico lo tiene dentro, eso está claro. Está roto, ese niño está roto. Y mi hija estaba rota. Y nosotros siempre teníamos la esperanza de que cada vez estaba un poco mejor, cada vez estaba un poco... Es verdad. Y de hecho los últimos días nos decían que la veían bien. Ella se sobreesforzaba para aparentar que estaba bien. Pero era un papel, porque si hubiese estado bien no habría hecho lo que hizo. ¿Tu hija dejó alguna carta o algo? Sí, dejó un mensaje de despedida. Sí, vamos, está judicializado, pero entre otras cosas nos decía que nos quería mucho y que sentía lo que iba a hacer, ¿no? O sea, que lo que estábamos hablando, que no fue una ida de cabeza de un momento puntual, que lo tenía planeado, vamos. Yo creo que el día antes ya sí, porque el abrazo que me dio el día antes era muy... Sí, que después ya tú pensando con retrospectiva... Sí, pero piensa en un día, porque el día antes del día antes, estaba hablando de lo que iba a hacer en la excursión, a la que no llegó a ir. Se quería comprar y se compró ropa para la excursión. Teníamos bolsas nuevas llenas de ropa en su habitación. Allí se quedó, se lo dimos a su mejor amiga, pobrecita, que tampoco entendía nada. Y la amiga tampoco le contaba nada a ella, la amiga tampoco le llegó a contar nada, le dijo nada. No llegó a contar. Nosotros supimos después que en el colegio pasó a la zona que no tenía que pasar por lo del bullying, para intentar llegar a su mejor amiga y contarle algo, pero nunca supimos el qué. No supimos qué le quería. Sí, claro, que hay algo ahí que no sabéis qué pasó. Hay algo raro ahí. También se miró que se estaba cambiando de habitación, se estaba mirando muebles y diciéndole cuáles gustaban más.
porque ya se había quedado la habitación muy infantil, es que nos pilló de sorpresa. Y es que todos los que escuchen este vídeo tienen que entender que a ellos les puede pasar lo que a mi mujer y a mí. Porque nosotros éramos una familia normal. Y aunque el colegio y sus miembros de la comunidad educativa han intentado averiguar algo malo sobre nosotros, es que éramos felices, es que yo lo tenía todo, ¿me entiendes? Yo era un tipo súper feliz. Yo no te lo vas a creer, José Manuel, pero desde que te sigo en Twitter, hace ya tiempo, y leo lo que pones en Twitter, ¿no? Comentando cómo era tu hija, cómo no era, tal, y miro con otros ojos a mis hijos, ¿eh? O sea, yo nunca se me habría pasado por la cabeza que mi hijo se hubiese intentado, o incluso mi hija, que ha tenido algunos problemas también en el colegio. Y hoy me lo planteo muchas veces, ¿eh? Muchas veces me acuesto y pienso y digo... Nunca lo sabes. O sea, no, pero desde que te sigo, la verdad que me lo planteo mucho más de lo que me lo planteaba antes, que no lo planteaba, ¿eh? O sea, que si con lo que estás diciendo y lo que estás proyectando ayudas, aunque sea a una familia, a evitar que le pase lo que le ha pasado a ti, oye, pues te podrías dar por satisfecho, ¿eh? Yo hoy preguntaría, con todo lo que sé, le hubiese preguntado a mi hija, ¿tú te quieres? Qué fuerte, ¿no? La pregunta. Pero es que yo, un par de semanas antes, mi hija se enteró que un amigo suyo tuvo intentos de autolesiones, y yo hablé con mi hija del 2 semanas antes, y ella estaba horrorizada. Ella dijo que nunca haría algo así. Tú imagínate, ponte en la situación nuestra. Nosotros, después de hablar del tema del suicidio, que luego a la semana salió un tema en la tele de un chico que se había suicidado, también por aquí cerca además, y todos, qué horror, ¿no? Mi hija, yo nunca haría algo así. Y a la semana mi hija se mata. A mí que me lo expliquen. Claro, cuando vuelvo atrás en el tiempo y veo la buena educación que le dio mi mujer y yo, y lo bien que le tratábamos y cómo le hemos querido, ¿no? Que aún hoy, con mi hija muerta, yo lo sigo haciendo todo por mi hija. Sí, claro, está claro. Todo. Cuando yo ayudo a otro niño y le hago un peritaje y tal, porque no acepto de momento peritajes de centros educativos, solo de víctimas, estoy pensando en mi hija. Ese niño que estoy ayudando ahora con Asperger, que han abusado de él y tal, es un poco mi hija, ¿no? Y lo hago con ese ánimo, porque hay cosas que no pueden pasar. Y si me ha pasado a mí, nadie está a salvo. Y lo peor es la actitud que ha tenido después el centro educativo. O sea, tú piensas que yo tengo pantallazos de profesores burlándose de nosotros, diciendo que cómo echamos la culpa del colegio. Pero oiga, señora, usted sabe la vida que llevaba yo en mi casa, yo sí que la sé. Si digo algo que no es apropiado, demándeme si se atreve. Usted le trató mal, le dijo esto y esto, y mi hija vino llorando porque usted le dijo esto, y vino llorando un día mi hija a casa diciendo: soy mala persona, no me merezco vivir, porque se lo dijo un docente. Por cierto, el encargado de aplicar el protocolo anti-bullying. Es que, mira, en el centro educativo donde iba mi hija hubo un caso de un niño que le hacían bullying, y se lo contó al profesor que se encargaba de aplicar el protocolo, y al día siguiente ese profesor dijo en público en la clase: este es un chivato, y le ha contado a su papá que le acosáis y no se sabe defender él solo. Ese chico le dijo a su padre que él sabía que moriría en las escaleras del colegio, porque ya se lo habían dicho unos alumnos. Al final el padre lo sacó del colegio. Es que ese es el problema que te quería comentar. Al final el que acaba trasladándose es la víctima, que es lo más sangrante, ¿eh? Que no debería de ser así, que es que yo no saqué a mi hija del colegio porque yo dije, ¿por qué se tiene que ir mi hija si mi hija lo hace todo bien, si es buena persona? Claro, no le saqué. Hoy, cuando miro atrás, digo, hombre, pues igual sí, claro. En P5. Sí, pero claro. A ver, José Manuel, te digo la verdad, no te tienes que torturar con eso. Yo no me torturo, pero a veces pienso, en P5, cuando yo vi que una profesora en la libreta escolar era capaz de poner que mi hija no era capaz de defenderse sola y que era muy molesta, que le iba todo el rato llorando diciendo que le pegaban. Oiga, es que mi hija tenía 5 años. Señora, que usted tiene una edad ya, usted es su maestra, es que usted la tiene que defender. Es que yo no llevo a mi hija al colegio para que aprenda a defenderse, no la llevo para eso, la llevo para que aprenda valores, como yo le enseño en casa, que usted continúe el trabajo que yo empiezo en casa, y además que le enseñen pues literatura, matemáticas, lo que toque, ¿no? Pues no, y además esta señora es que lo puso por escrito y se quedó tan ancha. Yo he publicado eso en internet que puso esta profesora, con la traducción en castellano, porque cuando yo lo contaba en Twitter, los padres del colegio me escribían en privado y me decían: ¿cómo te atreves a mentir y a decir esa calumnia de que una profesora es absolutamente imposible, y esa profesora menos que hubiese dicho eso a tu hija? Es que lo tengo por escrito. Pues al final lo publiqué.
en contra del consejo de mi abogada. Yo te Porque sigo estaba totalmente. harto ya. Y tengo más pruebas de más acoso, de docentes y de alumnos. ¿O es que se cree que la Generalitat y el Ayuntamiento nos apoyan como acusación popular porque sí? ¿En serio? Pues yo he leído un texto de un marido de una profesora que entrena fútbol a niños por el AMPA del colegio de mi hija, donde pone: si tengo que ensuciar la reputación de esta niña muerta, lo siento mucho, pero lo haré, porque quiero salvar la reputación del colegio. Esto es así. De verdad. Se muere tu hija y te quedas solo. Y tienes que soportar cómo los demás niños siguen yendo al colegio, que yo me hablo con los que, bueno, con los que ya, pero si el hijo ya ahora llega a bachillerato, ¿no? Que en el colegio este es particular y es más caro, no está concertado. Es que yo no puedo mantener una conversación normal con un padre que sé que a su hijo o a su hija le sigue llevando al colegio en bachillerato, no puedo. Entonces vas a llevar a tu hija a bachillerato, tú y yo no podemos hablar. Claro. Entiendo que no la haya sacado de la obligatoria y no le saque porque es que no hay plazas y yo mismo no saqué a mi hija, ¿no? Pero yo no pensaba ya llevar a mi hija a bachillerato en ese colegio. Yo lo tenía clarísimo que ahí no lo hacía, ¿eh? Sí, que habéis notado muy poca solidaridad tanto con los compañeros como con los padres de los compañeros, mucho menos. O sea, mi hija tendría algún problema, pobrecita, es que era muy tímida, ¿no? Es que a mi hija la volvieron tímida allí en el instituto, en el colegio. Porque cuando yo se la di, le di un diamante en bruto. Yo les di una niña que en el patio o en el parque jugaba con todos los niños. Con los parados y los activos, con los de aquí y los de allí, ningún problema. Y no es lo que me han devuelto en una caja, ¿eh? Eso te lo garantizo. Y eso no he sido yo. Sí, no, está claro. No está más claro que el agua. Pero bueno, penalmente poco les va a pasar. Pero civilmente yo voy a llegar hasta el final, ¿eh? Y desde aquí quiero aprovechar para dos cosas. Sí, claro. Todos los papás que su hijo tengan acoso, sobre todo en Cataluña, que se animen a contactarme, que los asesoro sin ningún problema. ¿Por qué vía de contacto, José Manuel? Respondemos de todas formas, pero dilas. En Twitter estoy, ya sabes que soy JM López Porquera en Twitter, y luego tengo un email de trabajo, ¿no? De la Asociación de Peritos Judiciales, y a través de ahí pues es donde escribo y paso las leyes que hay, las normativas y demás, que son parecidas y todas partes. Y luego, por favor, que me firmen esta firma que estoy llevando a cabo, que en un día conseguí 80.000. Lo que tienes detrás, ¿verdad? Lo de Ángel ORG no es cosa de niños, ¿no? Bueno, perfectamente. Es un mural que he impreso en papel yo mismo, ¿no? Porque, bueno, llevo 141.000 firmas y el primer día conseguí 80.000. Y no me lo esperaba, un apoyo muy grande, muy bien. Y cuantas más tengamos, mejor. No, esto no es para mí. Mi hija ya no está, ¿me entiendes? Eso es para si todos los padres que emprenden una lucha cuando su hijo ya no está, lo hacen con lo de los demás, está más claro que el agua. Los padres que han luchado por la prisión permanente revisable, porque se agilizase la protector. Eso te queda, ¿no? Y bueno, yo soy creyente, creo que mi hija de alguna manera está en alguna parte, ¿no? Y siempre lo digo, yo cuando hablo con un padre, ¿sabes? Las madres llevan estas cosas de otra manera, ¿no? Porque el padre, como siempre digo yo, y no es por ser machista ni muchísimo menos, pero en la psique tenemos metido que tenemos que proteger a nuestra familia, ¿no? Y eso es muy difícil de quitárnoslo y esa sensación que nos queda es lo que luego al final con lo que nos martirizamos y nos torturamos, ¿no? Bueno, y realmente, cuando va al colegio sola o solo y empieza a salir, tú ya no, tu protección no llega. Ya no controlas. Ya no está en tu mano, ya depende de otros adultos. Amigo, y yo los primeros días que mi hija iba sola al colegio pensé, ya estoy perdiendo todo el control, ¿no? O cuando la dejas sola la primera vez en el parque con unos amigos y dices tú... Cuesta, ¿eh? Cuesta mucho, es mucho. Yo, como ha pasado lo de la pandemia y tal, era pequeño, pero cuando cogí la pandemia eran 12 años lo que tenía y tal, entre una cosa y otra, ha sido ahora cuando he empezado a dejarla, como aquel que dice, sola con los grupos de amigos y cuesta mucho trabajo. La primera vez que la sueltas de la mano cuesta trabajo, ¿no? Lo que no te cuesta con tu hijo, ¿eh? Parece mentira, pero es así. Y la sociedad en la que vivimos, pero bueno, todo hay que decirlo. A ver ahora el niño en Canarias, que si no es por acoso escolar, porque cuando con 12 años se tira un niño, o tiene maltrato en casa, o abusos, o los tiene en el colegio, porque el que no hace vida en otro sitio. Claro, no, está más claro que el agua. O sea, el niño no tiene tampoco problemas como para sus... O sea, no tiene problemas de pagar, de nóminas, de que le van a quitar el piso, los niños, esas cosas no... Claro. Es que la policía cuando hay despedida o carta de despedida no investiga, ¿lo sabes? No lo sabía, no tenía idea. Terrible, o sea, es que es terrible. De hecho, en mi caso no iban a investigar porque se había despedido. Digo, oiga,
hasta que entró el email post-mortem y dije, oye, primero el reloj no está y ahora me envían este correo. El caso de mi hija lo investigáis. Lo investigáis o si no, ir a la... Y los Apple, ya una curiosidad más, cuando me has dicho antes, los Apple Watch no tienen también como todos los Apple, esto de la localización, de que si no lo desvinculas tú, no se puede desvincular. Mi hija lo tenía activado en su móvil y no sale nada. El que lo tenga no le vale para nada, por eso digo. O sea que... No sabemos nada de ese reloj. Bueno, si lo venden por piezas no lo voy a encontrar nunca. El reloj ya no valía nada porque era el de primera generación. Por cierto, el de primera generación no tenía GPS a no ser que lo conectases a Wi-Fi. Ajá. Ojo, ¿eh? Y eso hoy valdría 50 euros. Era un... No, sino por precio, es que era simbólico. O sea, tenía una cámara de leopardo. Y bueno, yo mismo me fui a interrogar, mira qué duro, ¿eh? Al mes de morir mi hija, yo me fui a preguntar a la empresa de limpieza, oye, que si algún operario vio de los que limpiaron la sangre un reloj que era de mi hija y dejarlo en el buzón, que no me importa de quién es, y puse un cartel en la escalera de vecinos. Yo puse un cartel en mi escalera de vecinos, por favor, si habéis encontrado un reloj, que mi hija saltó y se fue dando golpes con la barandilla, a lo mejor cayó en algún piso. Sí. Digo, si alguno veis un reloj, por favor, dejarlo en el buzón tal, que es de mi hija, y es un recuerdo. Nunca ha padecido este reloj, que para nosotros tiene un lazo sentimental, ¿no? Con nosotros. Claro, y tú no recuerdas si lo llevaba o no lo llevaba, ya no le prestaste atención hasta ese momento. ¿Cómo me voy a acordar? Yo tengo... de 2 días antes tengo un vídeo con mi hija, que estamos haciendo broma, y de 3 días antes tengo uno abrazándome, y yo le digo, eres lo mejor del mundo. Y mi hija sonriendo mirando el móvil. Yo le dije, eres lo mejor del mundo, tía. Lo que le decía siempre. Sí, usted intentaba subir la autoestima, pero ella la tenía baja. Ya claro, que yo sabía que la tenía baja, yo se la quería subir. Yo lo trabajaba esto, yo lo hacía bien. ¿Nunca la llevasteis a un psicólogo, José Manuel? No lo visteis como para llevarla, ¿no? Se lo comentábamos y ella dijo que no, que ya lo que quería era estar con sus amigas. Y nunca estuvo tan mal como para ir a un psicólogo. Es que mi hija no tenía patologías, es que la timidez... Pues entonces tuvo que haber algo ese día anterior que acabó rompiéndola totalmente. Es que si no, no tiene otra explicación. Estamos hablando de un colegio que unos niños daban palizas a otros y no lo denunciaba el colegio, donde hay un pedófilo y no lo denuncia el colegio, donde denuncia al informático que el pedófilo tiene vídeos pedófilos y el director despide al informático por chivato. Tú vete a saber a mi hija lo que le ha pasado. Es que yo no tengo ni idea. Y no quiero magnificar. Es que el problema ya es grande de por sí. ¿Qué le ha pasado a mi hija? Pues que tendría la mochila llena y alguna cosita más que le pasó antes. Pues... Pero es que tú, como padre, cuando estás ahí metido, como tú le quieres mucho y lo haces todo por él, por ella, tú no te imaginas que se puede ocurrir. Es que no está dentro de tus planes. Hasta que pasa. Ningún padre piensa que su hijo se puede... a no ser que tenga una depresión profunda o haya tenido intentos, entonces estás de preaviso, ¿no? Claro, no, sí, intentos, claro. No era ese nuestro caso, ¿no? Al revés, Kira dijo que ella nunca haría algo así. Sí, claro, tenía los antecedentes que te dijo 3 semanas antes que ella no le pensaba hacer y además vio horrorizada lo que hizo esta persona. O sea, pues no sé, José Manuel. Bueno, pues mira, te dejo para que, bueno, ya lo has dicho, que la gente que entre y firme aquí en Change.org no es cosa de niños. Lleváis 140.000 firmas, nos has dicho, ¿no? 140.000. 141.000 y ya casi 142.000. Pues ahora todo el mundo... ¿Es qué? Quedaba más despacio la captación de firmas, pero bueno, es comprensible. Pero bueno, el gobierno tendría que tomar nota de que en un día 80.000 personas, cuando es un tema tabú, que no se habla en abierto, ¿no? Pero esa firma ha sido anónima de alguna manera, hombre, es para que lo tengan en cuenta, porque lo que se ve es la punta del iceberg. El tema es mayor de lo que es. Claro que es mayor. A ver si algún día... Es que yo dudo que haya, perdón, digo haya muchas veces, que haya, sí, porque mis abuelos eran de pueblo y se me quedó de una costumbre. Yo dudo que haya o que exista en España algún instituto, algún colegio en el que no haya algún caso de bullying. O sea, estoy seguro que en todos los colegios, todos los institutos existen casos de bullying. Seguro. Maltrato existe como existe en la sociedad, porque la escuela es un reflejo. Lo único que nuestros niños, vuestros niños, porque yo por desgracia no la tengo aquí, no tienen derechos civiles en la escuela. Y la protección que se le aplica, que es el protocolo anti-bullying, tiene que ser maltratado por lo menos 2 veces. O sea, varias veces en plural. Absurdo. Esa terminología. Pero es que totalmente, yo no sabía. De verdad, ese razonamiento se tiene que cambiar. No estoy de acuerdo con él. Para nada.
Además que yo tampoco entiendo qué pierde un profesor con aplicar un protocolo anti-bullying. Es que qué pierde el centro. Oye, hay un caso de bullying, vamos a aplicarlo y vamos a cubrirnos las espaldas. Es que tampoco entiendo el ocultarlo o el no generar o no coger al alumno que está haciendo el bullying, no llamar a sus padres. Es que yo no lo entiendo verdaderamente. ¿Qué gana el colegio con eso? No entiendo. Lo que yo no entiendo es cómo no ven la gravedad de lo que puede llegar a ocurrir. Yo he ido a quejarme a entes públicos, no digo a cuáles, pero he llevado una hija muerta y como yo que le estoy contando, ¿no? No ven la gravedad por lo que hemos hablado antes, porque muchos dicen son cosas de niños. Vamos, ¿no? Como que te culpan a tu hija prácticamente. Sí, se culpabiliza a la víctima. Sí, lo que antes se decía, oye, es que a la mujer de la víctima de género se la culpabiliza, eso hay que cambiarlo. Pues lo mismo hay que hacer con los niños. Claro, antes, cuando violaban a una mujer por salir de noche con minifalda, es que el policía le decía a usted cómo iba a ir a esa hora sola. O cuando llegaba a la comisaría y le decía, mi marido me pega, ¿qué lo habrás hecho? ¿No? Que eso lo decía la policía. Que hoy no ocurre y hemos avanzado y está bien. Pues mira, yo no creo ni que en la sangre con letra, la letra con sangre entra, yo no creo en eso, ni tampoco creo en lo de una hostia a tiempo. Hoy no. En este yo ahí algunas veces discrepo, Manuel. Ya, bueno, pero no, porque si tú castigas y tomas otras medidas y tiene unas consecuencias, oye, a un niño le vas a castigar más quitándole el móvil que dándole un azote, te lo garantizo. ¿Tú sabes cuál es el problema, José Manuel? Que para castigar hay que saber castigar. Mira, para castigar... No todos los padres saben castigar, ¿eh? No. ¿Por qué castigas a tu hijo? ¿Para hacer que mejore o porque te está molestando a ti? No, para hacer que mejore desde el principio. Pero la realidad, la mayoría de las veces porque te molestan, ¿no? Te está incordiando. A un profesor igual. ¿Por qué no para la clase? Lo que me has comentado antes. Porque para el profesor es más cómodo continuar. Imagínate matemáticas, que suele pasar mucho en las clases de matemáticas. Los graciosos saltan insultando uno a otro y el profesor no interrumpe la clase porque están todos ahí concentrados y no la quiere interrumpir. Y se come lo que pase mientras. Pues no, la tienes que parar, tienes que llamar al director y ese niño tiene que entender que otra gracia de llamar a uno retrasado le va a suponer una reunión con los padres, con el director y va a pasar malos ratos. Si el niño no pasa nada, irá a más y al final al que tratará mal el niño será el profesor de matemáticas, que le tirará papeles o bolis o el compás. Y eso pasa. Hombre, que si no ven que sus actos tienen consecuencias, pues no van a ver las consecuencias nunca en la vida. Para ellos, si todo queda en nada, pues es lo que has dicho antes, estamos generando futuros delincuentes. Como no han tenido consecuencias ninguno de sus actos. A ver si publicas. Bueno, José Manuel, dime. Ojalá, esperemos. Ahora en verano igual tiene unas poquitas menos, pero llegará el invierno. Bueno, José Manuel, oye, pues muchísimas gracias por haber estado aquí. Sé que es doloroso, sobre todo cuando tienes que volver a recordar y volver a contar todo lo que ha pasado, ¿no? Porque nos lo dicen muchos familiares de otro tipo de casos que tratamos, ¿no? Pero te agradecemos enormemente esta charla que hemos tenido, que nos hayas contado todo lo que nos has contado de lo de tu hija y todo lo que nos has contado después sobre protocolos y cómo funciona, por desgracia, el sistema, ¿no? Que le abrirá los ojos a muchas familias y a muchos padres que están pasando por lo mismo que pasaste tú, por lo mismo que he pasado yo, ¿no? Así que desde aquí, pues, no me queda otra que decirte que muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias por dar visibilidad al tema del maltrato, de la violencia en general en las escuelas, no ya solo del bullying, ¿vale? Gracias. Pues nada, José Manuel, hasta siempre. Adiós.